En el fútbol se habla mucho de proyecto deportivo, pero casi siempre se usa mal. Lo utilizamos para justificar procesos, para justificar resultados o incluso para vender una idea que no existe, y además se da la curiosidad de que quienes más lo usan son los que menos lo tienen. En este vídeo vamos a darle sentido a qué es un proyecto deportivo, vamos a ver qué es y sobre todo vamos a ver qué no es, porque si no tenemos claro esto, nada de lo que contemos después, nada de lo que hagamos después va a tener ningún tipo de sentido. Este vídeo habrá una serie sobre dirección deportiva y gestión de clubes, pero antes de entrar en materia tengo que dejarte una cosa muy clara y atento, es importante. No vamos a hablar ni de nombres propios, ni de modelos de juego, ni de estructuras, ni de sistemas. Lo que vamos a hacer es hablar de todo lo que hay detrás de eso, de por qué se toman las decisiones, de cómo se toman las decisiones y sobre todo de lo que sucede cuando no hay una estructura y una dirección deportiva clara detrás de esos procesos. La mayoría del análisis que consumimos en fútbol se centra en lo que ocurre el domingo, pero nadie analiza lo que ha llevado al equipo hasta ese domingo. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer aquí. Esta serie nace de un largo trabajo personal para desarrollar un proyecto de dirección deportiva en un entorno semiprofesional, pero todo lo que vamos a contar es adaptable para cualquier contexto. Es aplicable a cualquier club que quiera trabajar con una lógica profesional. Dicho esto, vamos a empezar por lo más básico. Vamos a limpiar el concepto. Vamos directamente a qué es y qué no es un proyecto deportivo en un club de fútbol. En la industria del fútbol, cuando preguntamos a alguien de un club si tienen un proyecto deportivo, normalmente la respuesta es sí. Sin embargo, cuando vamos más allá y queremos saber sobre ese proyecto deportivo y hacemos las preguntas adecuadas, ese proyecto ya no es tal y las respuestas suelen ser bastante vagas. Y esto a mí me parece muy revelador. ¿Por qué sucede esto? Porque en el fútbol, cuando se habla de proyecto deportivo, muchas veces nos referimos a una de estas cuatro cosas. A un entrenador carismático, a unos resultados positivos, a una buena camada de jugadores o a un proyecto, a un permiso para trabajar durante un tiempo, pero sin rumbo ni dirección. Vamos a desgranarlos punto por punto. En primer lugar, ese entrenador que normalmente tiene un buen discurso. Esto pasa constantemente. Llega un entrenador con un discurso bonito, con palabras bonitas, con una idea de juego atractiva y todo esto, como aficionados, genera ilusión. ¿Qué hace el club? Aprovecha y lo vende como un proyecto. El problema de todo esto es que el discurso puede ser coherente, puede ser bonito, puede ser perfecto. Sin embargo, sin una estructura detrás que sostenga ese discurso, las palabras bonitas acaban yéndose. ¿Con quién se van? Con ese entrenador, con esa persona que ha venido y ha generado la ilusión. Cuando él se vaya, el proyecto deja de existir, la estructura es inexistente y la dirección no tiene rumbo. Y hay que entender una cosa muy clara. En el fútbol los entrenadores vienen y se van. Antes o después se van. Y aquí tenemos el caso de entrenadores como Alex Ferguson, Arsène Wenger o el francés Guy Roux, perdonad por mi francés, que no es nada bueno, entrenadores que estuvieron muchos años en sus clubes, en el Manchester United, en el Arsenal o en el Auxerre francés, que cuando estos entrenadores se fueron, sus clubes pasaron por un periodo de barbecho, por un periodo de sequía, por un periodo de dudas y miedos lógico y normal. Y es que si el proyecto depende de una persona, cuando esa persona no esté, el proyecto no existe. Esto aplica también para directores deportivos, presidentes y todos los puestos que se te ocurran. Si todo depende del carisma de esa persona, no hay un proyecto, hay el trabajo de una persona. Y sí, las personas son importantes, pero el proyecto tiene que estar por encima. Segundo punto, una buena camada de jugadores. Y seguro que te suena, porque no hablamos ya solo de proyectos deportivos de primer nivel, lo puedes ver en tu entorno. Se juntan jugadores de una misma edad con muy buen nivel, de la misma zona, que se conocen, que empiezan a jugar juntos y el proyecto funciona. Y de repente, de la noche a la mañana, para el club, para su afición, tenemos un proyecto. Pero una buena camada puede darte resultados 1, 2, 3 temporadas y además tienes que acertar al rodearla bien. Sin embargo, una camada no te garantiza continuidad. ¿Por qué? Porque cuando se vayan, como lo hemos visto con los entrenadores, cuando esta camada se vaya, el proyecto pierde su ser y pierde su pie. Porque si detrás de esa camada no hay un sistema que garantice una continuidad del proyecto y que el talento siga naciendo y saliendo, lo que tienes no es un proyecto, es una casualidad. Y la casualidad, antes o después, termina. En tercer lugar, los resultados. Y este quizás sea el más peligroso de todos. ¿Por qué? Porque el resultado, especialmente la victoria, tiene un efecto anestésico. Tapa absolutamente todo. Si asciendes, todo el mundo está contento. Si ganas al rival directo, la estructura del club parece sólida
aunque no lo sea. Sin embargo, el resultado y el proyecto no son lo mismo, no van de la mano. Puedes ascender sin tener ninguna estructura real detrás y puedes descender teniendo una base deportiva sólida y bien construida. Confundir el proyecto con el resultado es uno de los errores más comunes de los clubes de fútbol, pero además se extiende a medios de comunicación y a los propios aficionados del fútbol. Cuarto lugar, hay que dar tiempo al proyecto. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase? Seguro que millones en el fútbol y en la industria del deporte. Sin embargo, el tiempo no construye nada por sí solo. Necesitamos darle valor a ese tiempo con una idea, con una dirección, con un rumbo, con una estructura clara. Sin embargo, dar tiempo por dar tiempo solo alarga la incertidumbre y retrasar las consecuencias de no tener un plan. No sé si te has dado cuenta de algo en estos 4 puntos que hemos mencionado. Todas dependen de un factor externo, de algo que puede surgir un día y al día siguiente no estar ahí. Si todo depende de una persona o de un resultado inmediato, eso no es un proyecto, es circunstancia, es algo completamente aleatorio. Y cuando cambian las piezas, todo se derrumba, porque el club tenía una dependencia total de un jugador, de una persona, de un entrenador, de una camada de jugadores. Y cuando eso deja de existir, el castillo de naipes cae por sí solo. No existe un proyecto deportivo. ¿Qué es realmente un proyecto deportivo? Un proyecto deportivo es ni más ni menos que una estructura y una toma de decisiones sólida y coherente con el paso del tiempo. No es una idea suelta, no es un discurso, es una forma de operar, una manera de trabajar. Cuando un club tiene un proyecto real, no está respondiendo a lo que le sucede, está actuando de una manera correcta, de una manera lógica. Y esta lógica está definida por varias cosas concretas. En primer lugar, define con qué criterios se ficha, no quién fichamos, sino por qué lo fichamos, por qué la opción A es mejor que la B y por qué la C es preferible que ni siquiera exista como opción. Pensamos en qué fichamos en función de unos criterios claros, lógicos y definidos en el tiempo. Miramos no solo al corto, sino también al medio y al largo plazo. Pensamos en cómo puede encajar no solo el jugador en el campo con el resto de la plantilla, sino también su encaje dentro del proyecto, en ese vestuario, en el entorno, para con la afición, para con nuestro club. En definitiva, cada mercado lo convertimos en algo con criterio, con sensatez y sin improvisación. En segundo lugar, define qué información utilizas para tu toma de decisiones y de qué manera la utilizas. Hay clubes que deciden por intuición, hay clubes que deciden por lo que dice el mercado, por dónde le guía el mercado. Y hay clubes que deciden siguiendo una metodología clara, una observación sistemática, una manera de trabajar a la hora de tomar esas decisiones. La diferencia entre un criterio definido a la hora de tomar una decisión y tomarla por lo que nos viene es enorme y a veces desde fuera no lo apreciamos. En tercer lugar, define qué entrenador encaja con tu club y qué entrenador no. Porque no estás buscando un buen entrenador así en abstracto, estás buscando un entrenador que encaje con tu lógica, que comparta tu manera de entender el juego, el desarrollo del jugador y la gestión del vestuario. Si no hay esa coherencia, el entrenador y el club van a ir por dos direcciones distintas y esto al final acaba rompiendo la relación y no lleva a buen puerto la dirección deportiva. Y en cuarto lugar, también define qué tipo y qué perfil de jugador desarrollas en tu cantera. Y esto conecta no solamente con la cantera, sino también con la captación para esa cantera o para etapas ya tardías de la misma y también con la identidad del club. Porque si tu club juega de una manera, tu primer equipo juega de una manera y la cantera de otra, será difícil que esos futbolistas que surgen desde abajo tengan una continuidad en el primer equipo. En el fondo lo que hace un proyecto es alinear todas sus áreas bajo una misma lógica. Sitúa en una misma lógica, en un mismo camino, en una misma estructura a su primer equipo, a su departamento de análisis, a la secretaría técnica, a la captación, al trabajo de cantera. Pon el nombre que tú quieras. Y aquí llegamos al punto clave, al que más me gusta de todo lo que te vengo contando, porque en un proyecto deportivo pueden cambiar las personas, puede cambiar el entrenador, podemos cambiar media plantilla, puede cambiar incluso el director deportivo, pero lo que no cambia es la lógica detrás de las decisiones, los procesos y la metodología de trabajo. Las personas son reemplazables, lo que no es reemplazable es tener esa metodología y esa dirección clara. En una estructura deportiva no debe haber personas irreemplazables, tenemos que tener una forma de trabajo y una metodología clara para que así nuestro club no empiece de cero cada temporada. El proyecto, amigo, amiga, tenlo claro, no es el resultado del domingo, es la coherencia acumulada
a lo largo de los años, el trabajo que venimos desarrollando, cambiando y evolucionando cada semana, cada mes, cada temporada. Llegados a este momento del vídeo, podríamos dejarlo aquí, ya lo hemos explicado de manera clara, pero quédate porque te prometo que te va a interesar lo que viene a continuación, y es que lo que vamos a hacer es hablar de ese proyecto y de ese no proyecto desde dos casos ficticios, pero poniendo las diferencias sobre la mesa. Vamos con el caso A. El equipo lleva 5 partidos sin ganar. Las críticas aumentan. La presión se dispara y el club toma la decisión más fácil. Cambia el entrenador. Llega un entrenador nuevo, con ideas frescas, con un discurso renovado. Quizá no sea el mejor discurso, quizá no sean mejores ideas, pero como lo anterior ya no estaba funcionando, todo lo que es nuevo nos parece mejor. ¿Y qué sucede? Que quizá saque la cabeza en los primeros partidos, pero luego volvemos a empezar un proyecto con él. En verano necesita nuevos jugadores, la mitad de la plantilla no le valen, y entramos en un bucle vicioso que no te lleva a ningún lado positivo a medio plazo. Porque el club empieza a fichar para él, para un entrenador, para una idea. Y el tiempo va a transcurrir. Los resultados no terminan de llegar y, por tanto, el ciclo vuelve a empezar. Nuevo de entrenador, nuevo discurso, nuevos fichajes, nueva dirección deportiva. Hemos entrado otra vez en un bucle que no ayuda al futuro a medio y largo plazo de tu club. Y es que este club no tiene proyecto, tiene un bucle, tiene un barco a la deriva que nunca encuentra tierra. Vamos con el caso B. El club tiene una idea clara, sabe a qué quiere jugar, sabe qué perfiles necesita y sabe también cómo quiere desarrollar a sus jugadores de cantera. Pero ojo, llegan los malos resultados, porque sí, los malos resultados antes o después siempre llegan. Sin embargo, aquí en este caso la respuesta es diferente. El club no entra en pánico, el club reflexiona, analiza y ajusta. Analiza qué está fallando y cambia piezas si hace falta. Y sí, puede incluso tener que cambiar al entrenador. Pero lo hace todo dentro de una misma lógica. El nuevo entrenador no llega con nuevas ideas. El nuevo entrenador sabe en qué estructura va a trabajar, sabe a dónde llega. Llega para encajar en la idea. Esta es la diferencia fundamental. En el primer caso, en el caso A, el entrenador es el proyecto, él decide y todo se hace en función de sus necesidades. Sin embargo, en el segundo caso, en el caso B, el entrenador es una pata más de un engranaje, de una mesa, de una silla, llámalo como quieras, de una estructura, en definitiva, que tiene sus ideas claras, que sabe a dónde quiere llegar y cómo quiere llegar, y donde el proceso, el cómo trabajamos, es tan importante como el resultado final. A lo largo de esta serie vamos a hablar en profundidad de todo esto. Vamos a ver cómo y dónde se toman las direcciones de un proyecto deportivo. Vamos a ver qué es la identidad de un proyecto deportivo. Vamos a ver también qué información utilizamos, cómo la obtenemos y cómo la utilizamos. Y sobre todo, vamos a ver por qué muchos clubes hablan de proyecto, pero muy pocos consiguen construir uno de verdad. Quédate en esta serie porque el siguiente episodio es uno de los importantes, uno de los, además, más atractivos, al menos bajo mi punto de vista. Si este primer vídeo te ha resultado útil y te ha gustado, ya sabes lo que toca, dale like y suscríbete. Y si además, mientras ibas viendo el vídeo, mientras ibas escuchando lo que te contaba, hay algún club que te resonaba en la cabeza, en el buen caso o en el mal caso, por favor, déjamelo en los comentarios. Seguro que estabas pensando en alguno, ¿verdad? Nos vemos en el siguiente vídeo.